Hay un animal con 100 veces más células que un humano, vive 70 años y prácticamente nunca desarrolla cáncer. Según la estadística, eso no debería ser posible. Más células significa más divisiones significa más mutaciones significa más cáncer. Es matemática directa y este animal la viola completamente. Los oncólogos que lo descubrieron no lo llamaron curiosidad biológica, lo llamaron la pieza que le falta a la medicina del siglo XXI. Hoy vas a conocer 5 animales que no desarrollan cáncer y lo que sus mecanismos podrían hacerle a la oncología humana. El último tiene una solución tan radical que los investigadores debatieron si era demasiado agresiva para intentar replicarla en humanos. El número que necesitas: 1 de cada 2 hombres y 1 de cada 3 mujeres desarrollará cáncer en su vida. 10 millones de muertes por año globalmente. Ese es el punto de referencia. Ahora empieza la lista. Número 5. El que envenena sus propias células cancerosas. El elefante. 100 veces más células que un humano. 70 años de vida. Menos del 5% de casos de cáncer documentados. En humanos, esa tasa supera el 25% en la misma franja de edad. En 2015, investigadores de la Universidad de Utah encontraron la razón. Los elefantes tienen 20 copias del gen TP53. Los humanos tenemos una. El TP53 es el gen supresor de tumores más importante conocido. Detecta daño en el ADN y toma una decisión: repara el daño o ordena la muerte de la célula. En humanos, cuando una copia falla, la célula puede seguir dividiéndose con ADN dañado. Ahí empieza el cáncer. En elefantes con 20 copias, la probabilidad de que todas fallen simultáneamente es astronómicamente baja. Pero lo que hizo que el hallazgo pasara de interesante a transformador es esto. En elefantes, la respuesta del TP53 es más agresiva que en humanos. No intenta reparar primero, ordena la muerte celular directamente, con menor umbral de daño requerido. Los elefantes no intentan salvar células dañadas, las eliminan inmediatamente, sin negociación. Una aclaración honesta: tener 20 copias de TP53 en humanos no es simplemente insertar genes adicionales. Las copias extra en elefantes evolucionaron durante millones de años, integradas en un sistema completo. Los investigadores están trabajando en eso, pero todavía no llegaron. El número 4 tiene 0 casos de cáncer documentados. 0. Número 4. El animal con 0 casos de cáncer. La rata topo desnuda, sin pelo, prácticamente ciega. Vive en colonias subterráneas en África Oriental. Vive hasta 30 años, cuando un ratón de su tamaño vive 2 o 3. Y en décadas de estudio en laboratorio, los investigadores han documentado exactamente 0 casos de cáncer espontáneo. 0. El mecanismo fue identificado en 2013 por la Universidad de Rochester. La rata topo produce ácido hialurónico con cadenas moleculares más largas que las de cualquier otro mamífero estudiado. Y esas cadenas tienen una propiedad específica. Cuando las células comienzan a dividirse de forma descontrolada, el precursor de un tumor, el ácido hialurónico, activa un mecanismo de inhibición por contacto hipersensible. Las células detectan la presencia de sus vecinas y detienen su división antes de que el problema escale. En humanos, ese mecanismo existe, pero con un umbral menos sensible. En la rata topo el umbral es tan bajo que las células cancerosas no pueden acumular las divisiones necesarias para formar un tumor antes de ser detenidas. El tumor literalmente no tiene espacio para crecer. Los investigadores llevan años intentando desarrollar formas de aumentar esa sensibilidad en células humanas. Si funciona, no sería terapia contra el cáncer existente, sería prevención de que el cáncer se forme. El número 3 encontró algo que los oncólogos describen con una palabra que casi nunca usan. Número 3. El animal que revierte el cáncer: la orca. Las hembras de orca viven hasta 90 años y sus tasas de cáncer son significativamente inferiores a las que los modelos predicen para un mamífero de su longevidad. Lo que hace a las orcas extraordinarias no es solo la baja tasa, es lo que encontraron los investigadores al estudiar su sistema inmune. Las orcas tienen células NK, células asesinas naturales, en estado de activación basal significativamente más alto que cualquier mamífero comparable. No responden al cáncer cuando ya está presente, lo monitorizan de forma continua y agresiva antes de que se establezca. Pero aquí está el detalle que elevó esto a potencial terapéutico. Los investigadores encontraron que las células NK de orcas no solo eliminan células cancerosas, en algunos casos las reprograman. Hay evidencia de que factores producidos por esas células pueden inducir diferenciación en células que habían comenzado transformación maligna, haciéndolas volver a un estado funcional normal. No destruyen el cáncer, en algunos casos lo revierten. Si ese mecanismo pudiera replicarse en humanos, no sería quimioterapia, sería reprogramación celular. La diferencia entre eliminar
y corregir. Suscríbete ahora. Cuando lleguemos a 1000 suscriptores, voy a publicar un video que no va a estar disponible en ningún otro momento. Los tratamientos oncológicos en ensayos clínicos ahora mismo, basados directamente en los mecanismos de estos animales, con los plazos que los investigadores manejan para disponibilidad clínica. Ese video existe cuando lleguemos a 1000. Suscríbete y activa la campana. Ahora el número 2, el que los oncólogos mencionan más cuando se les pregunta ¿qué animal les quita el sueño? Número 2, el animal que asfixia tumores, el tiburón. 450 millones de años en el planeta, 5 extinciones masivas sobrevividas y tasas de cáncer extraordinariamente bajas para un animal de su longevidad. El mecanismo opera en 2 niveles. Primero, el genoma del tiburón tiene una densidad inusualmente alta de genes de reparación de ADN, más herramientas moleculares para reparar daño genético antes de que la célula se divida y lo transmita. Un sistema de control de calidad genético más robusto que el de prácticamente cualquier vertebrado estudiado. Segundo, y esto es lo que más interesa a los oncólogos, el tiburón produce compuestos llamados escualaminas, con propiedades antiangiogénicas documentadas. La angiogénesis es el proceso por el que los tumores desarrollan su propio suministro de vasos sanguíneos para alimentarse y crecer. Sin angiogénesis, los tumores no pueden crecer más allá de unos pocos milímetros. Las escualaminas bloquean esa señalización. Un tumor que no puede desarrollar su propio suministro de sangre no puede crecer. En 2026 hay al menos 3 compuestos derivados de la biología del tiburón en diferentes fases de ensayo clínico para distintos tipos de cáncer. Un pez de 450 millones de años podría ser parte de la farmacología oncológica de los próximos 10 años. Y el número 1 es el que los investigadores debatieron si era demasiado radical para intentar replicarlo. Número 1. El animal que mata sus propias células antes de que puedan volverse cancerosas. La hidra, 1 centímetro de longitud, vive en agua dulce. Parece completamente irrelevante. Tiene la tasa de cáncer más baja documentada en cualquier animal multicelular estudiado, prácticamente 0. Y el motivo generó una discusión en la comunidad científica sobre si era un mecanismo que la medicina debería intentar replicar o uno demasiado agresivo para considerar en humanos. La hidra se regenera completamente. Todo su cuerpo está en renovación celular constante. Cada célula es reemplazada aproximadamente cada 20 días. No hay células que acumulen daño genético durante años, porque ninguna célula dura años. El material genético dañado es eliminado antes de que tenga tiempo de acumular las mutaciones necesarias para producir un tumor. Es el equivalente biológico de reemplazar todas las piezas de una máquina antes de que ninguna pueda desgastarse lo suficiente para fallar. Aquí está la parte que generó el debate. Para mantener esa renovación constante, la hidra necesita una tasa de muerte celular programada extraordinariamente alta. Sus células mueren a una velocidad que en cualquier mamífero sería incompatible con la supervivencia. La hidra puede sostenerlo porque tiene capacidad de regeneración desde células madre que no tiene equivalente en vertebrados. Lo que los investigadores debatieron es esto: si pudieras aumentar la tasa de muerte celular programada en tejidos humanos de alto riesgo, tejido pulmonar en fumadores, tejido mamario en portadoras de BRCA1, podrías eliminar células dañadas antes de que se conviertan en tumores. Pero sin la capacidad regenerativa de la hidra, el cuerpo no podría reparar el daño tisular resultante a la misma velocidad. El mecanismo funciona. El problema es que funciona en un animal que se regenera completamente cada 20 días y nosotros no podemos. Lo que los investigadores están trabajando ahora es identificar qué señales moleculares específicas regulan esa muerte celular selectiva en la hidra y si pueden aplicarse de forma localizada en tejidos de riesgo sin afectar el organismo completo. Si funciona, no sería tratamiento, sería prevención molecular personalizada basada en el perfil de riesgo de cada paciente. La hidra lleva resolviendo el problema del cáncer desde antes de que existieran los vertebrados, cada 20 días. En silencio, en cualquier charco de agua dulce del planeta. Un elefante con 20 copias del gen supresor de tumores que elimina células dañadas sin negociación. Una rata topo desnuda con 0 casos documentados, cuyo mecanismo podría prevenir que los tumores se formen antes de existir. Una orca cuyas células inmunes, en algunos casos, revierten el cáncer a estado funcional normal, en lugar de simplemente eliminarlo.
un tiburón de 450 millones de años, con compuestos que bloquean el suministro de sangre que los tumores necesitan para crecer y que ya están en ensayos clínicos. Y un animal de 1 centímetro que resuelve el problema del cáncer muriendo y regenerándose cada 20 días, con una eficiencia que la medicina todavía no sabe cómo replicar de forma segura. Cuando hablamos del cáncer como si fuera inevitable, somos profundamente egocéntricos con la biología. No es inevitable, es el resultado de mecanismos de vigilancia celular imperfectos en organismos que evolucionaron bajo presiones distintas. Y la naturaleza lleva millones de años construyendo soluciones más eficientes en organismos que nadie pensó en estudiar con ese propósito. La pregunta que te dejo es la que no me puedo quitar de la cabeza. Si estos 5 animales tienen mecanismos que los oncólogos describen como más eficientes que cualquier terapia disponible actualmente, y los conocemos desde hace décadas en algunos casos, ¿qué dice eso sobre cómo priorizamos la investigación biomédica? Porque hay una diferencia enorme entre tener la respuesta en la naturaleza y dedicar los recursos necesarios para entenderla lo suficiente como para usarla. La hidra lleva resolviendo el cáncer desde antes de que existieran los vertebrados, cada 20 días, en silencio, en cualquier charco de agua dulce del planeta, como si siempre hubiera sabido algo que nosotros llevamos décadas intentando descubrir.